Ingeniera, buenas noches. Quisiera hacerle una consulta. Sí, adelante. Respecto a este nuevo año, si quisiera lanzar mi Procompite, ¿con cuál de las leyes lo lanzaría? ¿Con la anterior o con la 3105, con la nueva? ¿Con cuál de ellos tendría que hacer el lanzamiento? ¿Eres gobierno regional o gobierno local? Gobiernos locales. ¿Te conviene si es que, o sea, si tu gobierno local tiene muchísimos recursos y tiene la intención de hacer hasta el 15%, y te convendría iniciar la gestión con el nuevo? Pero si analizas y ves que tu entidad apenas te va a dar el 2%, el 5%, el 8%, o máximo te va a dar el 10%, no te compliques y utiliza la ley 29337 y utiliza el decreto supremo 01-2021. Porque igual como les he mencionado, así adecúen la 31502, la adecuación va a tener que ser solo según dice la ley, según los cambios de la ley. Ustedes lo han leído. Entonces va a ser cambios más que todo, creo, al artículo 7, salvo que quieran ajustar algunos otros más, pero mayor cambio no debería tener, que es lo que dice la ley, ¿no? Así que si es una recomendación un poco desde afuera, evalúa cuánto es el potencial que tienen para aprobarte, ¿no? Estimada Gina, yo no sé si me permite. Sí, adelante, José Carlos. Buenas noches, Gina. De aquí, José Carlos, de aquí del Gobierno Regional de La Prima. ¿Qué tal, José Carlos? Bien, bueno, yo creo que justamente acudí a este curso de capacitación porque tengo la certeza de que nos vas a absolver la duda. Bueno, aquí el Gobierno Regional de Apurímac está por lanzar un nuevo fondo concursable Procompite 2023 y justamente la duda es esta. En la mañana hemos tenido una reunión con los del Ministerio de la Producción en la que nos referían de que deberíamos aplicar para lanzar este nuevo fondo concursable Procompite 2023 la nueva ley, la 31502, pero aplicar el decreto supremo 001. Pero sin embargo entendemos de que la 001, el decreto supremo, es pues el reglamento de la ley anterior. Eso funcionaría, es lo que nos han recomendado. Y bueno, hemos hecho un análisis con un abogado en la que refería de que la ley, en este caso la nueva ley, solamente modifica y no deroga y sigue siendo vigente la 29337. Entonces nosotros como gobierno regional estamos llegando a la conclusión de que debemos lanzar o pedir el informe de sustento técnico de la Agencia de Desarrollo Económico al Consejo Regional con esta ley la 31502 y con el decreto supremo 001. ¿Eso estaría correcto, Gina? Sí, sí. ¿Saben por qué? Porque como han observado, vamos a ver, porque es importante que, como siempre les digo, ustedes sean los que no quizás hagan caso a opiniones, comentarios, ¿no? Sino hablemos en base a lo que nos dice la norma. La 51502, ¿qué nos dice? La ley que modifica la ley 29337 nos dice que se debe adecuar el decreto supremo 01-2021 según lo establecido en la presente ley. O sea, que este decreto supremo se debe adecuar según lo que dice la ley. Eso nos dice. Y la ley ha cambiado así de manera general puntos relacionados al presupuesto y los montos de cofinanciamiento, ¿no? El plazo todavía no lo ha cumplido, pero nos dice que está vigente. Por lo tanto, si es que ustedes, ahí va un análisis, ¿ah? Esta ley, como has dicho, no deroga la anterior, es complementaria, modifica ciertos artículos nada más, no la deroga, por eso es que aquí no van a encontrar ningún punto de que deroga la otra ley. Ahora, si ustedes hacen el análisis de la determinación de presupuesto y consideran que va a ser un presupuesto de 11, 12 o máximo 15%, no podrían ni siquiera hacer el lanzamiento del concurso, porque si la ley no está adecuada,
perdón, si el reglamento no está adecuado según la ley, menos la directiva, menos los formatos y mucho menos el sistema. Entonces, si quieres hacer un concurso por 11, 12, 13, hasta el 15, que es lo máximo que podrías hacer, así aplicas cualquier norma, no podrías registrarlo en el sistema. Ahora, si solo quieres hacer el 5% y máximo el 10%, puedes hacer referencia a esta norma que dice que es obligatorio en el ítem y basarte en lo que dice el Decreto Supremo 01, porque como has visto, lo que va a hacer la nueva ley simplemente es adecuar los puntos modificados en este Decreto Supremo. Y justo me estaba yendo a ese Decreto Supremo en esta zona donde habla del presupuesto, porque yo les digo, no solo va a modificar los puntos que tengan que ver con el presupuesto. Y aquí está el Decreto Supremo, donde está el reglamento, y miren, el artículo 7 que habla del tema presupuestal. Entonces, básicamente tendría que ser eso. Como le digo, quizás algunos puntos más se consideren modificar, pero básicamente va a ser esto que habla de los montos. Esta parte es la que van a modificar. No va a haber otra gran modificación porque el reglamento, perdón, la ley no ha modificado otros puntos de manera tan importante como esta, ¿no? No hay mayor modificación, salvo el cambio de OPI por OPMI, pero ya el reglamento establece que no es OPI, es OPMI. También el tema del Sistema Nacional de Inversiones, ni por el programa por el programa multianual de inversiones, ¿no? Entonces esas cosas ya este reglamento lo tiene. Y lo más importante que ahora tiene es los montos. Solo sería en este punto, como ven, ¿no? Hasta 15%, facultativo para gobiernos regionales y locales, obligatorio, 5% anual para gobiernos regionales. Eso es todo, como les digo, que tendría que modificarse. Entonces, sí podrían hacer referencia a la 31502 y utilizar sin ningún problema este decreto supremo y los formatos que van adjuntos, siempre que su monto a destinar no supere el 10%, porque si hacen con más de 10%, no tienen el soporte a nivel de sistema, de formatos y de directiva para que puedan registrar un 11% en el sistema, porque los que ya han hecho el proceso de registro saben que si te pasas un poco, el sistema te dice, usted se sobrepasó del monto, y no te deja continuar el proceso. Entonces, eso, con esa consideración creo que no habría ningún inconveniente. Muchas gracias, Inés. O sea, si yo lanzo, ¿no es cierto?, un Procompite, digamos, al gobierno regional de Apurímac, el acuerdo de Consejo Regional y logro también la certificación de crédito presupuestario por el 15%, lamentablemente no va a ser posible porque no va a ser compatible con el sistema y no va a poder ingresar, ¿no? En todo caso, muchas gracias, Ina. De nada, José Carlos. Gracias más bien por estar Ingeniera, buenas presente en la noches. sesión. Quisiera hacerle Sí, una consulta. ¿Se puede todavía? adelante. Sí, Ingeniera, adelante. como estamos en la etapa de implementación, quería hacerle la siguiente pregunta. Con el 10% que estamos cogiendo, con el cual se puede ejecutar, bueno, mejor dicho, hacer la implementación, quisiera que profundice en este punto donde dicen el rubro, estudios de apoyo a la gestión de los planes de negocio. ¿Con qué cosa es lo que se puede contratar? Porque mencionó también en la sesión anterior que no se podía pagar o contratar coordinador o contratar personal. Entonces, ¿cuál sería la figura de la contratación con ese presupuesto para poder llevar a cabo, por ejemplo, el estudio de priorización, la socialización de las bases, la elaboración de las bases, la socialización de los mismos? No sé, entonces, ¿bajo qué tipo de contratación se podría hacer con ese presupuesto? Ya, justo como estamos en el artículo 7 que habla de los recursos, y justo detrás de lo que debe adecuar, lo que deben adecuar en el DS01, está en el numeral 7.1, y en el 7.2 está lo que la consulta que hace Jan, ¿no? Que nos dice, de los recursos antes señalados, o sea, de los 10 millones que te aprueben, puedes utilizar hasta el 10%, o sea, 1 millón, porque 1 millón es el 10% de 10 millones, hasta 1 millón para estudios como priorización de cadenas productivas. Entonces, sí, ya puedes utilizar contratación de un operador privado para la fase de autorización y la elaboración del informe de priorización de cadenas productivas que contengan como mínimo plan, ya, detalles. Haces tu requerimiento a través de un requerimiento para un servicio
y dependiendo de cómo haya sido tu distribución de ese millón, te dieron 50.000, te dieron 20.000, te dieron 100.000, vas utilizando el recurso, ¿no? Ahora, recordemos que son informes de priorización, por lo tanto, salvo sea un gobierno regional, es posible que gasten entre 20 y 50.000 soles, ¿no? Pero si se trata de un gobierno local, no van a requerir muchos recursos, y más si es que este estudio de priorización puede ser utilizado año a año y te van a pedir solo que lo actualices. Entonces una actualización de un gobierno regional, de un estudio de un gobierno regional, no te va a costar más de 10.000 soles, seamos realistas. Entonces ahí no vas a gastar como mucho dinero, ¿no? En la segunda que te permite la norma utilizar recursos es la evaluación técnica económica de planes de negocio. Entonces ahí haces un requerimiento nuevamente por orden de servicio, consultoría especializado. Si quieres lanzas todo proceso de adjudicación de menor cuantía o cualquier otro proceso, ¿no? Que se considere todo para un proceso, para que se contrate una consultora especializada en la evaluación de los planes, evaluación técnica y económica de los planes de negocio. Y eso hay experiencia. Hay muchas otras entidades que han hecho, digamos, tenían como 200.000 para el proceso de evaluación y lo han hecho todo a través de una consultoría especializada. Una empresa que haga todo el proceso. Y ellos se encargan de todo, no tienes que ver la papelería, no tienes que ver la camioneta, el combustible, nada. Solamente todo a proceso y que la entidad se encargue y te dé los resultados. Claro que el comité evaluador siempre va a ir verificando que todo esté correcto, que se haga bien las cosas, ¿no? Ahora, no quieres hacerlo por consultoría especializada, quieres contratar operadores privados individuales, hacer la contratación, entonces es un requerimiento de servicio para la evaluación técnica de los planes de negocio de las cadenas productivas de palta, otro servicio, evaluación técnica de los planes de negocio de la cadena productiva de tal, ¿no? Si tienes 5 cadenas, contratas para las 5 cadenas, si quieres lo haces por sector, si quieres lo haces por grupo, por zona ecológica para la provincia tal, para el distrito tal, no lo sé, ¿no? Ya vas planificando. Si eres gobierno regional, entonces por provincias contratas los operadores privados para que hagan la evaluación, o por especialidad, para palta, para actividad agrícola, para actividad pecuaria. Ahí ustedes lo diseñan, tienen toda la libertad para decidir cómo quieren contratar, siempre que no sobrepasen el monto aprobado para esta actividad, porque cuando ustedes hagan el informe de priorización y la OPMI autorice, va a poner cuánto de monto le corresponde a cada ítem. Entonces ustedes tienen que tener mucho control en no pasarse de lo que la OPMI les está dando. Y luego lo último ya es la supervisión de los planes de negocios, que cuando ya tienen los ganadores y van a iniciar la compra y entrega y supervisión de los planes de negocio, ahí también contratan, ¿no? Si quieren toda consultoría, si quieren operadores privados. Operador privado para la supervisión de planes de negocio, de las cadenas agrícolas, de las cadenas pecuarias, de las cadenas de pesca, o supervisor de planes de negocio para los planes de negocio ganadores en el distrito tal, y así. Ustedes lo diseñan. Nadie les va a decir nada porque el 7.2 lo menciona. Y también la norma habla aquí de operadores privados, que todo lo que se vaya a comprar es a través de operadores privados. Y lo último ya es la liquidación y cierre de los planes de negocio. Ahora, ¿cómo hago la difusión? ¿Cómo hago los otros? Si todo lo vas a hacer a una empresa consultora especializada, no te tendrías que preocupar más que incluir estas actividades dentro de los términos de referencia, ¿no? Que la empresa realice tales y tales actividades, ¿no? Eso sería básicamente, y si no lo vas a hacer de manera individual, puedes incluir actividades de difusión dentro del servicio, que puede ser del informe de priorización, ¿no? Que como parte de la última actividad del informe de priorización se haga un análisis de identificación de posibles participantes y se haga la difusión, o te presenten dípticos, material, para que en la siguiente etapa puedas hacer tranquilamente la difusión. Pero nunca como
servicio de difusión, ¿no? Contratar servicios de difusión o servicio de coordinador, no, mejor pon servicio de operador privado para la supervisión. Y dentro de las actividades que monitore el cumplimiento de metas, que asegure los procesos de adquisición según lo establecen los planes de negocio. Vas colocando actividades según lo que tú quieres, pero no es recomendable colocar así literal lo que vayan a requerir, ¿no? Porque como les digo, esto siempre está sujeto a control o monitoreo de control interno de sus entidades, o sea, las OSIs de sus entidades, ¿no? Entonces la idea es trabajar, hacer las cosas bien, cerrar todo ok y no tener problemas para seguir haciendo otros procompites en otros lados. Me explayé mucho, pero... No, excelente la explicación. Muchísimas gracias, sinceramente. Gracias, Judith, gracias. Si es que me explayo mucho, por favor me dicen ya porque a veces hablo y no hay quien me pare. Gina, una última Sí, consulta. adelante, adelante. Bueno, en este caso, ¿no es cierto?, el gobierno regional de Apurímac, bueno, también en la última, en el decreto supremo 001, menciona de que los gobiernos, la Gerencia de Desarrollo Económico, puede optar por dos opciones, de contratar a un operador privado o designar funcionarios para que lo ejecuten por administración directa. Este funcionario, la pregunta sería en esta, ¿no? Este funcionario, cuando la Gerencia de Desarrollo Económico ha decidido de ejecutar por administración directa, este funcionario que va a designar tendría que tener vínculo laboral, ¿o qué, y qué cargo debería tener? Por ejemplo, ¿no? En el caso nuestro, ¿no es cierto?, hemos sido contratados por terceros y la modalidad del pago que nos han hecho por RH. Entonces, en un momento, ¿no es cierto?, hemos tenido la controversia de que nosotros no tenemos ningún vínculo prácticamente y no podemos de repente emitir informes, solamente cartas. En ese caso, ¿no es cierto?, por ejemplo, el subgerente decía, ¿no?, en todo caso, no hay ninguna responsabilidad aquí. Si ustedes de repente hacen una mala ejecución, no tendrían ninguna responsabilidad, y más al contrario, yo como responsable de meta, como subgerente, estaría cargando toda la responsabilidad, ¿no? Entonces, y por ese motivo, ¿no es cierto?, en el gobierno regional de Apurímac han considerado dentro de la escala remunerativa al coordinador regional de Procompite. Entonces, en ese sentido, ¿no es cierto?, ¿cuál sería ahí, ¿no? En realidad nosotros vamos a posiblemente implementemos el Procompite 2023 y de repente ya no quisiéramos cometer los mismos errores, porque de los errores se aprende. Entonces, ¿qué nos sugieres? De que ¿qué función debería tener este operador o funcionario que va a designar de la Agencia de Desarrollo Económico? Y si debería tener vínculo laboral con el gobierno regional de Apurímac. Muchas gracias, Gina. Y cuando dicen o designar un funcionario para que realice las actividades, se refiere a un trabajador que esté bajo la modalidad, o sea, contratado por la entidad, bajo cualquier modalidad, ¿no? O sea, K728, no lo sé, cualquier modalidad por la cual contrate la entidad. Debe tener un contrato, tal vez a plazo determinado o indeterminado, pero sí debe tener un vínculo con la entidad. No puede ser un funcionario que no tenga vínculo con la entidad. Y como este funcionario va a ser remunerado con recursos de la Gerencia de Desarrollo Económico, entonces no habría ningún problema, porque incluso hay un punto que habla sobre la Gerencia de Desarrollo Económico debe realizar acciones con el fin de dar soporte al cumplimiento de actividades del proceso, ¿no? Entonces puede contratar o disponer que alguien haga las labores de Procompite en este caso, ¿no? No hay ningún problema en ese caso. El cuidado que deben tener es en no utilizar el 10% del 10%, o sea, de lo que les aprueban a Procompite de los gastos de gestión para gasto corriente. Es el único cuidado que deben tener. Ahora, ¿qué actividades le voy a dar? Van a, como coordinador, las actividades propias del coordinador: monitorear, supervisar, asegurar, dirigir, seleccionar el personal apropiado, realizar requerimientos para el cumplimiento de las tareas en el marco de lo establecido en el reglamento, etc. Estas actividades operativas propias de la gestión de Procompite van a estar a cargo del que coordina, ¿no?, todo esto. Y a cargo de él estarían pues todas estas personas que se contraten como operadores privados.
Entonces, me imagino ahí el coordinador va a entrar a un proceso de selección, quizás una convocatoria, y se va a presentar. Y si es que no lo tienen todavía, ¿no? O puede ser cualquier trabajador de la entidad a quien yo, mediante un memorando, además de las tareas que tiene, le doy una tarea más. Ustedes saben que en entidades hay muchas personas que ya son nombradas o tienen otra modalidad de contrato indeterminado, y además de las funciones que tiene, como gerente de desarrollo económico, yo le puedo dar una función más. En este caso, la de coordinador de Procompite. Ingeniera, una consulta. En todo caso, la Gerencia de Desarrollo Económico puede habilitar un TDR especificando el trabajo de coordinación, o sea, el coordinador regional de Procompite, o tiene que ser otra la denominación, pero sí se desarrolla esa actividad. Por una convocatoria, por ejemplo, para un CAS, para una plaza con recursos de gasto corriente, o sea, que sea personal para cumplimiento de funciones o para la funcionalidad de la entidad, puede hacerse mediante el proceso de contratación que les he mencionado. Ahora, cuando hablamos de TDR, ya estamos hablando de órdenes de servicio, ¿no? O sea, de personas que van a ser contratadas como locadores de servicio. Y ahí sí no podemos colocar cargos en órdenes de servicio, se colocan actividades, porque los que trabajan por orden de servicio, los que trabajamos por orden de servicio, simplemente cumplimos actividades para el cumplimiento de ciertas tareas que nos encargan y entregamos productos al finalizar la vigencia de la orden o en ciertas armadas que nos establezca la orden. Pero no puede haber cargos con órdenes de servicio, porque las características de las órdenes de servicio es esa, ¿no? Que es para el cumplimiento de actividades y entrega de productos. No es para el cumplimiento de funciones o para Pero sí puede desarrollar las actividades claro, de seguimiento, de todo, claro. o sea, sin ponerle la denominación de coordinador, pero puede desarrollar esa actividad. Claro. Gracias. Sí, puedes colocar operador privado para la evaluación técnica económica de los planes de negocio, ¿no? O para el monitoreo de la evaluación técnica de los planes de negocio. Entonces ya, ¿qué va a hacer? Va a asegurar el cumplimiento de las tareas de los operadores, de los evaluadores, va a hacer el seguimiento, el cumplimiento de la evaluación técnica, etcétera, ¿no? En las tareas que le puedan dar. Adelante. Sí, me refería justamente al tema del coordinador, ¿no? Que debe o podría ser de Procompite en cada área de desarrollo económico, pero netamente lo que he escuchado y se refieren es justamente al monto remunerativo, debería ser de la misma gerencia de desarrollo económico, menos que sea o se toque del 10%, nada más. Sí, con cargos propios de la GDE, ¿no? Los recursos para el funcionamiento de la Gerencia de Desarrollo Económico. Ahí saben que el gerente puede tener un equipo técnico, asesores, puede tener supervisores, asesor legal, asesores técnicos, coordinadores, monitores, especialistas, dependiendo también de los recursos que dispongan, ¿no? En municipalidades distritales generalmente es el gerente, un asistente técnico y la secretaria, nada más, pero conforme va creciendo la municipalidad o llega a nivel de gobierno regional, ya tiene mayores recursos y puede contratar más personas. Entonces, sigamos. Genera una consulta. Mire, hace un momento, antes de este temita, estaban consultando sobre la 31502, ¿no? En esta ley también, dentro de las modificatorias del artículo 3, justamente, hay un punto donde nos habla de, bueno, las iniciativas de apoyo a la comunidad, lanza todo el tema y luego nos dice que todo este trabajo justamente recae sobre una responsabilidad funcional, ¿no? Hablo sobre la obligatoriedad de la ley, porque la ley ya nos dice que es obligatorio, de manera obligatoria en cada periodo presupuestal por parte de los gobiernos regionales, locales, en el marco de las competencias establecidas justamente por ley, debiendo ser consideradas en el Plan de Desarrollo Local Concertado, el Plan Operativo Anual y el Presupuesto Institucional de Apertura bajo responsabilidad funcional. Y le escuchaba alguna vez a algún especialista que lanzaba inclusive a decir que podría ser causal de vacancia para los alcaldes. En este caso yo estoy asesorando
a una municipalidad y si de antes escuchaba que podías aplicar la ley 3150 que ha modificado justamente, ¿no? La ley original de Procompite, ¿se aplicaría entonces también este artículo? O no se aplicaría? Esa es una duda para los alcaldes, porque si se aplica va a ser un tema Lo bien mismo problemático. de bajo responsabilidad funcional aplica para el Poder Ejecutivo, porque dice, no, el Poder Ejecutivo debe adecuar el reglamento aprobado con decreto supremo, bla, 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 bajo responsabilidad funcional. Entonces, en realidad están en falta tanto el Poder Ejecutivo y por otro lado, esa falta que deja en tanto tiempo que no adecua el reglamento, también afecta la ejecución en gobiernos regionales y locales, ¿no? Porque si bien es cierto, alrededor de 400 gobiernos regionales y locales ya implementan la estrategia, si esto no representa más del 30% del total de gobiernos, igual hay muchos gobiernos o sea, son bastantes los que sí trabajan con la norma y seguramente se va a ampliar este año muchísimo más porque muchos ya conocen la estrategia y se presenta como una muy buena herramienta para contribuir a dinamizar la economía de mi localidad. Pero como le digo, ¿no? Ahorita si hablamos de responsabilidad funcional, tanto el Poder Ejecutivo como los gobiernos regionales están como en un limbo de que hasta dónde llega la responsabilidad. Por un lado, el Poder Ejecutivo no ha cumplido con reglamentar y por el otro lado esto afecta y limita y genera dudas, obviamente, a los gobiernos regionales y locales. Pero esta duda es sobre todo, ingeniera, porque hay gobiernos locales que tienen un bajo presupuesto realmente. Entonces, y teniendo un bajo presupuesto, a veces por más ganas que tengas de implementar un Procompite, no tienes toda la logística, ¿no? Y esa es la duda, Claro. pues, si la aplicamos o no la Por aplicamos eso es ahorita. por eso es que se recomienda, esperemos a que salga la adecuación del reglamento, porque seguramente en el decreto supremo va a sustentar este punto. Porque al principio dice obligatorio, debiendo programarse, pero abajo dice obligatorio para gobiernos regionales y facultativo para gobiernos regionales y locales, ¿viste? Entonces, para gobiernos locales en realidad no es obligatorio, es facultativo. Para los gobiernos regionales sí está claro que es obligatorio. Los gobiernos locales no tanto por lo que usted ha mencionado. Sobre el 40% de gobiernos locales tienen presupuestos debajo de 10 millones. ¿Eso qué significa? Que si le saco el 10%, solo tendría 1 millón. Entonces, ¿cómo le voy a quitar 1 millón a gobiernos locales con tan poco presupuesto? Por eso es que no es obligatorio para gobiernos locales. Eso sí, al menos en la exposición de motivos, yo lo tengo súper claro, porque así se hace un cuadro y un análisis de cómo es que la distribución, pero como no está claro a nivel de ley, y eso siempre pasa en las leyes, por eso siempre dicen adecúen y van a tenerlo claro en el reglamento. Y en el reglamento tienen que decir, ¿no? Claro que es obligatorio para gobiernos regionales, y facultativo para los gobiernos regionales y locales hasta el 15%. Tendrán que colocar un ítem que diga los gobiernos locales no están obligados a destinar los recursos en caso sus recursos sean por debajo de 30 millones, tal vez lo transformen en OITs, qué sé yo, ¿no? Pero ahí lo van a tener que aclarar, en ese punto nada más. Pero si leemos la exposición de motivos que está también publicada, vamos a tenerlo más claro, y es así, ¿no? Es obligatorio, gobiernos regionales y locales, facultativo, junto a los gobiernos regionales, hasta el 15%. Yo creo que Gina, sí, adelante. Gina, solamente para decirle, ¿no? Justamente en la ley 31502, en el artículo 2, iniciativas dice apoyo a la competitividad productiva. Las iniciativas de apoyo a competitividad productiva son ejecutadas mediante procesos concursables de forma obligatoria en cada periodo presupuestal por parte de los gobiernos regionales y locales en marco de la competencia establecida por ley, debiendo ser consideradas en el plan de desarrollo concertado, el plan operativo anual y presupuestario institucional de apertura bajo responsabilidad funcional. Ahí nos dice también que los gobiernos regionales y locales son
obligatorios. Entonces, luego por lea el eso es 4 y el justamente que 4, por eso les digo, es que si tú lees de manera separada la ley, las leyes no se leen de manera separada, se leen de manera integral. La primera te dice eso, pero la 4 te aclara y te dice 5% obligatorio, ok, arriba, pero 5 obligatorio para gobiernos regionales hasta el 5% y facultativo, lo dice claro, para gobiernos regionales y locales hasta el 15%. Entonces, en realidad no es obligatorio. Por eso les digo que les recomendaría que pudieran leer la exposición de motivos. Ahí están incluso las distribuciones y los montos y por qué algunos gobiernos locales no pueden, por qué el tema de los recursos y demás, que eso aclararía. Y me imagino que para hacer la adecuación del reglamento van a utilizar el análisis que se ha hecho en la exposición de motivos de la ley 31502, así que no nos compliquemos, porque igual no van a poder hacer hasta el 15% porque el sistema no está preparado, solo igual van a poder hacer hasta el 10%. Y si quieren un poco gestionar la obligatoriedad, pueden ampararse en el artículo 4 que ha modificado la 31502, ¿no? Pero como les digo, hay que leer las leyes de manera integral. Eso pasa en muchas leyes, no es la única, les diré. Por eso es que siempre se reglamenta sobre el tema. Para poder iniciar el proceso de convocatoria, se supone de que ya deberíamos tener ya el tema presupuesto, ¿no? Para poder nosotros ya cronogramar de que cuánto por ciento el gobierno regional nos va a dar al área de desarrollo económico. No creo que vamos a convocar y luego recién vamos a saber el presupuesto, ¿no es cierto? Quisiera que me aclare esa parte. Sí, el primero que vamos a hacer es solicitar mediante un informe, la GD va a decirle a la OPMI al área de presupuesto, cuánto de presupuesto me pueden destinar de lo que yo estimo que puedo solicitar. O sea, yo hago un cálculo y digo más o menos esto es lo que puedo, y será el área de presupuesto que me diga que sí o que no. Cuando me da una opinión sobre la disponibilidad presupuestal, con ese documento yo voy a gestionar que estos recursos disponibles con opinión favorable del área de presupuesto se aprueben mediante acuerdo de consejo. Cuando yo tengo el acuerdo de consejo, ya tengo el documento que dice tengo estos recursos, y recién voy a hacer que se habilite la meta para Procompite, que son para las iniciativas de apoyo a la competitividad, y luego una parte de los recursos los voy a utilizar para el informe de priorización. Hago el informe de priorización, luego voy a hacer que la OPMI lo revise y si está de acuerdo lo va a aprobar y lo va a autorizar, y una vez que lo autorice va a registrar en el sistema. Cuando registre en el sistema, recién yo voy a poder hacer el concurso, o sea que todo es secuencial. Nadie puede lanzar un concurso si no tiene acuerdo de consejo y no tiene autorizado y aprobado su informe de priorización. Incluso autorizado, aprobado y registrado en el sistema. O sea, si no tienes esto, no puedes lanzar un concurso. No es que lanzo el concurso sin tener la disponibilidad. Como usted dice, debo tener claramente los recursos, y cuando yo registre mi concurso en el sistema, me van a pedir este documento de certificación de crédito presupuestario. Sin eso ni siquiera podría lanzarlo. O sea, necesitamos recursos para lanzar el concurso. Y cuando ya hayan lanzado el concurso y el agente económico se quiera presentar, recomienden mucho y coloquen en las bases, si es que no está en las bases, incluyan que uno de los requisitos para participar es la declaración jurada de antecedentes del representante legal. Vamos a avanzar un poco y luego hacemos una pausa para las preguntas. Ya es que también debemos entender que en la sala hay gente que quiere saber cómo es el proceso de implementación, y justamente ese es el tema, ¿no? Por eso es que vamos a retomar, luego hacemos una pausa, un paréntesis, y retomamos con las preguntas. Entonces van a tener que recomendar e incluir en sus bases que las organizaciones presenten una declaración jurada de antecedentes, o sea, que no hay antecedentes para los representantes del agente económico. Un informe de opinión favorable si la AEO ya fue beneficiada, y justo era consulta de la sesión anterior. Una AEO puede presentarse, se puede presentar, sí, pero
siempre que tenga el informe de opinión favorable. Declaración jurada de trabajo conjunto y aporte de la AEO, esto es solo DJ, me van a pedir copias de los DNIs de todos los miembros que se estén presentando y copia por el revés y el derecho, o sea, bien clarito. ¿Y por qué copias tan claras? Porque con esas copias el comité evaluador o las personas encargadas de la admisibilidad van a verificar que ninguno esté con calificación a pérdida en el sistema financiero, ¿no? Y van a ver de dónde pertenecen, si pertenecen a la región o al distrito al que se están presentando, etcétera, etcétera. Luego la vigencia de poder del representante legal de la organización, que como les dije, no tiene que tener antigüedad mayor a 30 días. Si yo tuviera en mi organización un miembro, un participante con alguna discapacidad, pues vamos a registrar también el carnet de CONADIS o la resolución de CONADIS que acredita a esta persona con discapacidad. ¿Por qué? Porque así en el puntaje final vamos a tener 5% de puntaje adicional, ¿no? Y si en caso mi organización se presentara a categoría C, me van a pedir declaración jurada de renta de los 2 últimos años. Eso es lo que les van a pedir. Entonces, por eso es que les mencioné que deben tener súper claro a qué categoría se van a presentar. Y cuando hagan la difusión, expliquen estas cosas. Si no lo incluyen en las bases, bueno, no importa si ya está con resolución, pero cuando hagan la difusión, cuando las organizaciones los visiten en las gerencias de desarrollo económico para pedir información, entreguen esto y digan, señores, ustedes deben tener estos documentos si quieren presentarse, sí o sí. Ahora, en este ítem de informe de opinión favorable, van a haber organizaciones que no tengan antes un cofinanciamiento, ¿no? Pero el sistema está abierto y me pide que adjunte algo, pero no me obliga a que lo adjunte. Entonces, si yo quiero como organización adjuntar un informe de opinión o un informe que yo haga una declaración jurada que no he recibido cofinanciamiento, puedo presentar y adjuntar esta declaración jurada. Y luego ya vamos a hacer como gobierno regional o local la evaluación de los planes de negocio. Y miren, aquí me voy a enfocar solo en esto nada más. Y esto lo saqué del reglamento, porque es importante que, como les he mencionado, si vamos a trabajar en la implementación, debemos conocer aspectos normativos, técnicos y de proceso. Por eso es que esta, más que explicación de lo que es la evaluación, quiero que tengan en claro cuáles son las funciones de los que van a ser parte del comité evaluador. O sea, si bien es cierto, van a tener personal de apoyo para la revisión, es responsabilidad de ellos revisar el cumplimiento de los criterios y documentos de elegibilidad cualitativa de los AEO. Criterios de selección, documentos de elegibilidad en la admisibilidad y cualitativo cuando van a campo. Evaluar mediante visitas in situ la existencia, miren aquí, de interés de los socios, existencia de bienes y servicios ofrecidos como contrapartida, disponibilidad de recursos para la operación del plan de negocio, accesibilidad, entre otros. O sea que sí o sí deben ir a campo a hacer la evaluación in situ. Revisar y evaluar la viabilidad técnica, económica, social y ambiental y de sostenibilidad de los planes de negocio. Evaluar la exposición del contenido y sustento del plan de negocio realizado por el AEO en acto público. Ahora, si bien con el 10% de gastos de gestión puedo contratar operadores privados para que hagan el trabajo de soporte en el proceso de evaluación, es la responsabilidad del comité evaluador cumplir con estas tareas. El equipo técnico es de soporte, va a hacer el trabajo de campo, pero es mi responsabilidad y quien va a firmar, o sea, va a ser el comité evaluador y debe cumplir con estas funciones. El proceso de evaluación, solamente nos vamos a enfocar en las etapas que tiene. Aquí la primera, admisibilidad, mejor acá, porque lo que está aquí es como el texto de todo lo que él se menciona, pero las etapas son admisibilidad, donde te digo, te admito o no te admito si has cumplido con estos documentos que debiste adjuntar, que son los que les he mostrado.
Ahí no hay puntaje, solo digo admitido o no admitido. Luego está la evaluación cualitativa, que es de características, de cualidades que tiene la organización. Tercero está la evaluación técnica, y en la evaluación técnica reviso el documento como tal del plan de negocio que tiene relación con lo que nos mencionó uno de los participantes, que nos dijo, han descalificado a una organización por esto y por esto. Ahí ya reviso el plan de negocio, como les digo. El tema de la demanda y la oferta es con una proyección, con un horizonte. Y el tema del horizonte también es importante, para que no se me olvide. Cuando yo me registro en el sistema, yo voy a colocar, además de a qué categoría me voy a presentar, cuánto va a ser mi horizonte. Voy a hacer un plan de negocio con un horizonte de 3 años, que es lo mínimo que me deja. Tomen nota, por favor, 3 años es lo mínimo que me deja, y máximo es 10 años. La mayoría hace 5 años, pero si tuviera un plan de negocio, qué sé yo, de confección textil, cuyo ciclo de producción es rápido, entonces podría hacerlo muy bien 3 años y nadie tiene por qué descalificarme. Ojo. Y si tuviera un plan de negocio de palta, lo hago a 10 años, porque recuerden que a veces con el tema de plantones y producción y todo, demora, ¿no? En que haya hay un retorno de la inversión. Así que tengan cuidado con el tema de los plazos. Formuladores que van a presentar sus planes de negocio en la etapa de implementación, tengan en cuenta, tener claro a qué categoría me voy a presentar, y otro punto es el horizonte del plan de negocio. Entonces hay un puntaje, mínimo 70 puntos, para que me puedan declarar ganador. Ese es parte del proceso. Ahora, voy a entrar, si bien es cierto, quiero que se den cuenta en esto, solo me piden estos documentos, que en general son 6 nada más, pero sin embargo el comité evaluador me revisa 13 puntos. ¿Y cómo es que revisa? En base a los DNI se revisa 2 criterios, en el que no haya personas con calificación a pérdida y que los directivos no estén con calificación a pérdida. Entonces ahí prácticamente son 2 criterios con un solo documento. Y en el tema, por ejemplo, de la fecha de la acreditación del año de existencia, ahí se tiene que documentar. En el tema de la acreditación y la existencia de 1 año como organización, 2 años como organización, lo van a hacer en base a la fecha de inscripción en registros públicos, para que puedan acreditar al menos 1 año de existencia, ¿no? Entonces, hay muchos documentos, hay muchos criterios. En general quiero que puedan observar esto. Hay muchos criterios, pero en base a pocos documentos que la organización presenta. Y es ahí cuando estos pocos documentos que les he mostrado, los 6 de la vigencia de poder, 2 declaraciones juradas, copias de los DNIs, se hacen tan importantes, porque si no lo adjuntamos, nos afecta en la calificación, donde nos dicen se admite o no se admite. Como ven aquí en la observación, son pocas las que se adjuntan, sin embargo son muchas, como ven en azul, verificado por el comité, que el comité tiene que hacer la revisión sí o sí, y en base a eso se determina admitido o no admitido. En la segunda etapa ya es como más de campo, ¿no? Y ahí tienen que, como les decía, en la función o en la responsabilidad 2 del comité evaluador es hacer las visitas in situ, verificar el interés, compromiso de las organizaciones, si existen los activos y demás. Todo esto forma parte de la segunda etapa de elegibilidad cualitativa. Todos estos ítems. Y en la tercera es lo que ya tiene que ver con los planes de negocio, el documento en sí. ¿Qué es lo que me van a revisar? Y como ven, hay varios criterios, son 7 grandes criterios, pero cada criterio grande tiene 2 a 3 subcriterios, y cada subcriterio tiene un puntaje que puede ir del 1 al 3. Entonces hay más de 14 criterios, por lo tanto, que yo tenga un puntaje de 1, de un puntaje 1 que es regular, ¿no? Porque deficiente 0.
no necesariamente afecta el puntaje total, ¿no? Tengo varios criterios como para que pueda equilibrar y ir manejando mi plan de negocio para tener un puntaje adecuado. Pero si no apruebo esta etapa de admisibilidad, no paso a la segunda y menos voy a llegar a la tercera, ¿no? Etapa. Así que tengan mucho cuidado con este tema y recuerden que las etapas de evaluación técnica tiene dos, que es la evaluación del plan de negocio y la exposición de las organizaciones. Si una organización conoce bien su plan de negocio, le va a ir muy bien en la exposición. Así que esta es la última etapa y si le va muy bien en la exposición ya asegura tener un buen puntaje para estar como en los top más arriba en la calificación y pueda ser cofinanciado su plan de negocio. ¿Hay alguna consulta que tuvieran sobre el tema que les he mencionado de la evaluación y de las responsabilidades del comité evaluador como parte de la implementación del plan de negocio? Señora, buenas noches. Sí, Manuel, adelante, Manuel. Sí. Buenas noches con todos. Para comentar nomás en el tema, lo que he visto, los problemas que se presentan, los más frecuentes en el tema de lo que es la parte técnica, ¿no? En el tema del Bank MT, en el cual en el sistema aparece un valor diferente que al Excel que lo suben al sistema. Y igual forma en el Word que presentan, aparece otro valor diferente. Entonces, en ese caso no hemos tenido muchos problemas el año pasado. El año pasado en Andohuaylas, hay varios planes de negocio que han presentado errores. Y lo único que hemos tomado era el sistema, y el tema del Excel que se un poquito que asemejaba. Otro problema que hemos tenido durante el proceso de implementación era en el tema de visita de campo, ¿no? Hay organizaciones que no cuentan con los activos, con los patrimonios, con los bienes que ponen a contrapartida y te presentan una información no verídica. Ese sería simplemente para complementar, ¿no? Otro tema ya en el tema de, ya que todo el concurso se van a sistematizado, como se comentaba, no todos los que van a pasar los 70 puntos van a ser ganadores, sino ese simplemente se basa en función del presupuesto, como se ve el sistema. Entonces, ustedes en ese tema tengan más información de algunos que hacen el tema de construcción de campo, y se genera un problema por el tema de comunicación con ellos, ¿no? Algunos piensan que por el hecho de que lleguen a 70 puntos han pasado ya automáticamente ganan. Porque en esa etapa entra el tema de los discapacitados y esas cosas influyen. Un ejemplo, nos ha pasado una asociación que tenía 74 puntos y otra asociación que tenía 72 puntos y había presentado una persona con discapacidad, automáticamente se le incrementa el punto y por ende ya tenía que descalificar a esta orden de prelación. Entonces, eso nomás sería mi participación, Gina. Gracias. Muy apropiado tu aporte y tu experiencia. ¿Por qué? Porque nos ayuda a un poco a ubicar la problemática que se presentan en estas etapas, como has mencionado, ¿no? A veces en la etapa de evaluación cualitativa, cuando el comité evaluador y su equipo de apoyo técnico contratado con los recursos de gastos de gestión van a campo, no encuentran ciertas condiciones necesarias para ser cofinanciadas, ¿no? Entonces, ¿qué propuesta de mejora plantearíamos ante esa problemática? Hacer una muy buena, primero en el trabajo del informe de priorización de cadenas, ahí nos piden que identifiquemos potenciales organizaciones beneficiarias, ¿no? Entonces hay que ser muy reales cuando se haga el informe de priorización, se tienen que identificar y hacer este trabajo de campo en la etapa de priorización de cadenas productivas para que sepamos qué organizaciones realmente tienen interés y no lanzar concursos en cadenas productivas donde hay organizaciones que realmente no tienen compromiso, no tienen disposición de trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, este punto es muy importante. Luego, o por ejemplo, ¿no? Que no cuenten con los activos necesarios y demás. Luego, en la etapa de evaluación de los planes de negocio, lo que mencionas es súper importante. Entonces, ahí yo sí recomiendo mucho que cuando se haga la formulación o cuando ustedes como trabajadores de la entidad pública hagan la difusión, recomienden a los formuladores y a las organizaciones
Uno, que no esperen la última semana para registrar el plan de negocio en el sistema. Al contrario, que vayan registrando conforme avance en el sistema, que vayan registrando información y demás durante las primera etapa del proceso de registro del plan de negocio, para que en caso encuentren estos puntos donde los indicadores económicos, los indicadores financieros, los valores no están de acuerdo a lo que el sistema me da, con lo que yo estoy trabajando en mi Excel, y identifique estas cosas, empiece a verificar por qué. A veces la tasa no es la adecuada, yo estoy trabajando con una tasa, el sistema trabaja con 12, o la tasa con algunos decimales menos de los que yo estoy trabajando, no sé, ¿no? A veces por esas simples cosas los datos no me cuadran. Entonces, voy trabajando en mi Excel, pero también voy registrando en el sistema, de tal forma que voy haciendo una comparación y haciendo ajustes para que todo me cuadre, y cuando llegue la última semana, entonces, cuando ya llega la última semana, todo nos quede muy bien, pero eso es para el lado de los formuladores, ¿no? Que nos quede bien, que todo cuadre, y de esa forma tener mayores posibilidades de ganar. Que todo esté ok, y eso le va a asegurar también al comité evaluador que nosotros hemos hecho el trabajo consciente en el registro del plan de negocio, lo hemos hecho de manera adecuada, ¿no? Y no a última hora y todo eso. Entonces eso es muy importante, trabajar con el tiempo prudencial, no esperar a la última semana. El sistema te permite entrar a la etapa de registro de plan de negocio, así no te hayan dado la respuesta de que estás admitido o no admitido. Así que ustedes, desde que se registran, eso sí, tienen la opción de ir navegando por el sistema, ir ingresando información. No tiene que ser la final, porque siempre todo en esta vida está sujeto a mejoras. Voy colocando antecedentes, el análisis de demanda-oferta, etcétera, voy agregando, y luego puedo ir modificando, mejorando. El tema es que al finalizar me va a hacer una pregunta y me va a decir, ¿estás seguro de que quieres enviar este plan de negocio? Y si yo le digo que sí, ahí sí ya no me va a dejar, pero mientras no llegue a la última hoja, que es donde me hace la pregunta, no hay problema, yo puedo ir modificando, reescribiendo, haciendo ajustes, adjuntando, volviendo a adjuntar, retirando los archivos, etc. Así que eso como recomendación para los formuladores. Y una recomendación final, ¿no? Si el trabajo de la formulación del plan de negocio se ha hecho en coordinación directa y trabajo colaborativo con los agentes económicos, cuando llegue la exposición les va a ir súper bien a los agentes económicos, se van a explayar y todo porque es un tema que conocen, y así van a tener muchas mejores opciones de tener un puntaje adecuado, ¿no? Así que la intervención de Manuel, excelente, muchísimas gracias. Ingeniera, una consultita. Una vez aprobado el Procompite, ya su presupuesto de los gobiernos regionales, ¿cuánto tiempo pasa para lanzar la convocatoria? Si ya tienes el acuerdo de consejo, tienes la autorización de la OPMI y ya está registrado en el sistema, la OPMI ya registró las cadenas productivas que les mencioné, ¿no? En la pantalla, en el sistema ya está todo, al día siguiente puedes lanzar tu concurso. Pero claro, ¿no? A la par tú tienes que haber trabajado en identificar tu comité evaluador y tener la resolución lista, ¿no? Ajá. A lo que me refería era, por ejemplo, en el caso de un gobierno regional, van a poder participar todos los gobiernos provinciales y distritales. Entonces, ellos, por ejemplo, se podría trabajar un tema de capacitación con los gobiernos locales para que preparen a las organizaciones, para que puedan desarrollar un buen plan de negocio y no se tenga pues estas dificultades. A eso un poquito me refería. ¿Cuánto de plazo tienen una vez de lanzamiento? Sí, el plazo para toda esta etapa de implementación es 5 meses. Entonces, se recomienda que no inicies el trabajo que nos has mencionado, ¿no? De difusión, de articulación con gobiernos regionales y locales el día de la convocatoria, sino que tú ya en la etapa de diagnóstico, de
identificación y priorización de cadenas productivas y articules con todas las entidades y vayas preparando información, tal vez haciendo talleres virtuales, presenciales y sensibilización para que tomen en cuenta las recomendaciones y empiecen a trabajar. Entonces ya ellos saben que es cuestión de cierto tiempo de que se lance el concurso, que están en proceso de aprobación, pero ya ellos saben y van trabajando, ¿no? Quería saber, mire, de todos los recursos que se tiene dentro de un gobierno regional, ¿se acogen de la sumatoria de todos para sacar el 10% e invertir en el ProCompite? ¿O qué rubros son los que se quedan afuera y de qué rubro se saca el 10%, por favor? Gracias. Sí, mira, la ley dice, la 29337 y la 31502, o sea, las dos leyes nos dicen que se utilizan gastos destinados a proyectos de las fuentes de financiamiento que no sean operaciones oficiales de crédito y donaciones y transferencias. ¿Eso qué quiere decir? Que podemos utilizar recursos ordinarios directamente recaudados y recursos determinados. Y de ahí el 10%, pero de gastos destinados a proyectos, no de actividades, solo proyectos. Ingeniera, una Sí, pregunta. adelante. Disculpe, tomando como referencia la pregunta del colega anterior de la señorita que hizo la intervención, en el tema de la formulación, ¿qué pasa cuando él mencionó en este caso de que, por ejemplo, si en el plan de negocios hay un producto que está, digamos, a un costo X y al momento de la compra está X más Y? En ese caso, y lo que está presupuestado en el plan de negocios es X, pero su costo actual, dado, pues bueno, al tema de la desestabilidad económica que ha habido en el país, ha oscilado bastante los precios, ¿no? Con la subida del dólar. En ese caso, ¿qué es lo que se recomienda? Mira, en principio un plan de negocio, el presupuesto técnico de un plan de negocio tiene que ir en base a cotizaciones recientes, reales y a proveedores que realmente tengan la capacidad de venderle al Estado. Primer punto. Y segundo es que cuando un plan de negocio sale ganador, la entidad que convoca el concurso tiene la responsabilidad de ejecutar estos planes de negocio según dice el cronograma. Es decir, si desde que se declara ganador en enero y el cronograma dice que en febrero empiezan las compras o marzo empiezan las compras, la entidad tiene que hacerlo en esa fecha para evitar todos estos inconvenientes que pudieran tener en modificación de precios, ¿no? Pero si ya la entidad hace el proceso concursable y empieza a ejecutar 3, 4, 5, 6 meses después, y por otro lado la organización ha colocado precios referenciales en el presupuesto técnico que no tienen sustento en cotizaciones reales, entonces obviamente va a haber mucha variación de precios. Pero si solo fuera que muy buenas cotizaciones de la organización y retrasos en la entidad, entonces ahí tendría que la entidad coordinar con la organización para ver en qué ítems pueden dejar de adquirirse y adquirirse en más cantidad o reducir la cantidad de algunos ítems, porque no hay otra forma para que se pueda lograr la adquisición de todos los bienes, porque como entidad sí es mi responsabilidad el retraso en la adquisición, no puedo ampliar el precio y tampoco le puedo obligar a la organización que ponga la diferencia, no puedo obligarla, pero sí puedo coordinar con ellos para que ellos pudieran indicar qué compro en más cantidad o qué compro en menos cantidad o qué compro en su totalidad, pero a cambio ellos asumen la diferencia del otro ítem que me falta, ¿no? Entonces ahí voy a tener que hacer modificaciones. Ahora, si la responsabilidad fuera por la organización que no cumple, no da su aporte, etcétera, por X razones, es netamente de la organización, y hay un ítem establecido en las bases que dice que si la entidad que convoca encuentra diferencias en los precios, la organización asume las diferencias. Pero si eso solo si es por responsabilidad de la organización. Si es responsabilidad de la entidad, no puedes hacer uso del ese ítem. Señor Luis, adelante. ¿Cómo está? Buenas noches. Esto le habla de Puno, soy Luis Castillo. La consulta era la siguiente.
Bueno, ahora me acabo de reunir con el alcalde y lo que me indica es de que quiere implementar el ProCompite en la ciudad de Puno con el municipio. Y la consulta era la siguiente, ¿cómo puedo hacer para calcular, digamos, el monto el cual correspondería? Porque él me indica que es el 5%, o sea, hasta el 5% quiere, digamos, esto, con un 5% quiere implementar, ¿no? Y lo que quería saber es cómo se podría o cómo se hace el cálculo para que pueda, digamos, esto, ver cuál es el monto con el cual se va a trabajar en esta primera etapa, porque ellos recién van a implementarlo. Es Por favor. así explicándote, no va a ser tan claro, tendríamos que hacer un ejercicio, ya lo hice en una sesión anterior, no sé si fue de esta o del seminario, pero básicamente es que entras a consulta amigable del MEF, entras a proyectos de un año anterior, no de este año, tiene que ser de los 3 años anteriores al que vas a hacer el concurso, entonces empiezas, este año estamos 23, empiezas con el 22, proyectos, vas a nivel de gobierno, entras a gobiernos locales porque tú eres provincial, en gobiernos locales están las provincias y distritos, buscas tu provincia, buscas tu región, luego tu provincia y luego extraes esto si quieres a un Excel que tiene la opción el sistema y de ahí sumas las fuentes de financiamiento que no sean operaciones oficiales de crédito ni donaciones y transferencias y te quedarían solo 3. Sumas y le sacas el 10%, y eso es lo máximo que podrías destinar para Procompite. Lo propio haces para el 2021 y 2020, luego haces una proyección y más o menos sacando el promedio, y eso le vas a decir al área de presupuesto que te habilite. Pero como les digo, eso sería mejor hacerlo en una sesión explicativa, como más demostrativa, ¿no? Porque como explicar a veces no es tan claro, siempre es mejor escuchar y ver, que ya lo podríamos hacer en una siguiente sesión. Hemos cerrado la sesión, podríamos hacer una sesión de quizás para la siguiente, avanzamos rápido en el contenido de la implementación y hacemos un gran espacio para la rueda de preguntas si ustedes están de acuerdo. O podemos entrar 20 minutos, 15 minutos antes y hacemos todas las preguntas hasta las 7 y de ahí ya entramos de lleno al tema que nos interesa a todos, que es la implementación. Si están de acuerdo, ya lo coordinarían con el señor José Castillo y nos veríamos en la siguiente sesión. Muchas gracias a todos por su participación. Nos vemos en la siguiente sesión el viernes, si es posible, 6:40. Nos vemos entonces. Cuídense. Buenas noches. Gracias, Gina. Buenas noches. Gracias, ingeniera. Hasta luego.